Hoy vamos a tener testimonios recibidos, la parte número 12. Una vez más vamos a hacer un repaso de unos cuantos testimonios recibidos que ya tienen un tiempo, para después seguir mostrando aún todos los que vendrán, de los que tenemos acumulados, y si Dios quiere, los que aún seguirán mandándonos sus testimonios, y vale la pena compartirlos. Pues como os decía, vamos a por los testimonios y el primero de ellos es este. Soy católico, más de palabra que de hecho. Hace poco descubrí tu página y me di a la tarea de escuchar muchas de tus conferencias, las cuales son como sustento. Me hicieron abrir los ojos. Hoy más que nunca estoy convencido de que realmente existe algo divino y que Jesús vino a esta tierra por un propósito. Saludos desde México, firma Fernando. Ya veis una vez más, personas de todos los ámbitos, de todas las creencias distintas están siguiendo las conferencias. Gracias a Dios. Y muchos de ellos están reaccionando positivamente, a tal punto que ya lo veis. Ahora quiere seguir al Señor. Ahora entiende las cosas. Ahora es el momento en que el Señor está juntando a su pueblo. Que Dios te bendiga, Fernando. Tú eres uno de los tantos ejemplos de estas personas que algunos son católicos, pero más por costumbre prácticamente que por hecho en concreto, de los cuales eres una representación muy clara de tantos que llega a haber en este mundo. Y algunos ya están reaccionando. Que Dios te bendiga. Hola Víctor, quería comunicarte mi testimonio, pues esto nos aumenta la fe en Cristo. Doy las gracias a estas personas que ofrecen mostrar su testimonio, a veces muy íntimo incluso, para que pueda servir para aumentar la fe en Cristo. Esto es excelente. Ganas de contribuir también con un testimonio personal para que otros afiancen su fe. Como te escribí hace un tiempo, renuncié en mayo, dejando un plazo hasta fines de agosto, para que la empresa donde trabajo pudiera conseguir mi reemplazo. El motivo ya lo sabes, descansar el sábado. Estuve 3 meses luchando conmigo mismo, con los desánimos de mis amigos, la falta de apoyo de mi esposa, y a veces pensaba en tirar todo por la borda y seguir en lo seguro, pero algo me decía que no puedo estar equivocado. Los testimonios de la palabra que das coinciden con las Escrituras, y todos los testimonios de los hermanos fortalecen. También escuchaba al predicador David Gates y al pastor Esteban Bohr, y todo me indicaba que debía ser perseverante a pesar de lo que me dijeran las personas a mi alrededor. Ya veis que aquí estamos ante una persona con una situación difícil. Él quería guardar el sábado y lo encaró directamente. No tenía apoyo precisamente ni de la esposa y también encima los amigos haciendo la suya, ¿no? Bueno, pues hay momentos de desánimo, momentos en que uno lo quiere dejar todo, pero ya veis, él tenía claro que era lo que debía hacer porque era la verdad. Y mirad cómo continúa. Pues se venció el plazo el 29 de agosto.
Llegué de mi último viaje. Como te dije antes, soy camionero y un viaje dura 5 días. Era un sábado y le seguí pidiendo perdón a Dios por pisotear su santo sábado. Estando ya en disposición de entregar el camión, me llama el subgerente para decirme si podía trabajar con otro tipo de contrato y que respetaría mi descanso en sábado. Claro, acepté, pues para mí no es importante el salario, sino alinearme al mandamiento de Dios. Me dijo que hablara el lunes con el gerente general y que le dijera lo que habíamos hablado, y para mi sorpresa el gerente decidió dejarme con el mismo contrato vigente hasta la fecha. Pero me dijo que habría algunas modificaciones en las bonificaciones semestrales. Eso a mí no me importa, pues creo que Dios sabe lo que hace y siempre nos prepara sorpresas para los que le obedecen. Y bueno, otra vez estoy en mi puesto trabajando y muy agradecido con Dios, que realmente hace proezas. Esto es un relato verdadero para el que quiera ser fiel a Dios. Realmente Dios hace milagros para su pueblo. Y ahora lo único que le pido al Señor es que me pueda bautizar para cumplir con el rito establecido por Dios. Amén. Sin más interrupción, muchas gracias y me despido con un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Maranata. Qué valentía hay que tener aún hoy en día para guardar el sábado. Sabéis, este es el gran problema de todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, guardar los mandamientos como Dios manda, nunca mejor dicho. Y normalmente todo el que quiere hacer eso se encuentra con el grave problema de ¿qué hago el sábado? Si tengo un trabajo, ¿voy a dejarlo? Si les digo me van a decir que no los superiores, ¿qué debo hacer? Y hay momentos de duda porque a veces la presión del entorno tampoco favorece. Pero se da el paso con fe. ¿Y qué sucede? Ya lo veis, el Señor actúa. A veces el resultado es distinto. A veces parece ser que no ves salida por ningún lado. Incluso te puedes quedar sin trabajo. Pero cuando el Señor después actúa, después de un tiempo de prueba, da soluciones tremendas. ¿Y cada uno sabe lo que va a pasar? No, nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. ¿Y qué debemos hacer? Tener fe, avanzar y confiar en que Él no nos va a dejar. Y aquí tenéis la prueba. Él ha dado su testimonio, no siendo aún bautizado, para querer guardar el sábado y querer seguir firme en la verdad. Es todo un ejemplo a seguir para todos aquellos que aún quieren buscarse la autosolución por temor a me voy a quedar sin trabajo, no tendré sustento, ¿qué hago con mi familia?, etcétera, etcétera. Con fe el Señor actúa. Os lo puedo decir por experiencia propia y como yo, tantísimos otros que han pasado por lo mismo. Que Dios te bendiga y tu ejemplo que sirva para muchos. Hola Víctor, les saludo desde El Salvador. He de deciros que la otra persona estaba en Japón. El Evangelio también está llegando a Japón. Y ahora, desde El Salvador, este otro. Gracias a las conferencias he conocido más sobre la verdad de lo que en la actualidad está pasando. Siempre tuve dudas de mi fe, pero siento que Dios me está llamando. Breve historia. Mi familia es católica. En mi infancia, con mi padre, nos congregábamos en una iglesia bautista. Aunque a mi familia no le pareció bien, al final les pareció bueno. Con el tiempo me alejé de ella y volví al catolicismo. Curiosamente, tuve una vigilia que me pareció extraña. Cuando se iniciaron las oraciones o rezos, nos pidieron no abrir los ojos por ningún motivo. Algunos entraban en trance, mientras escuchaba que hablaban en lenguas. Había un extraño olor a rosas. Empezaron a gritar de miedo por lo que vieron. Eso a mí me dejó con muchas dudas. Así siempre he tenido ese poco interés por ir a misa, devoción a los santos, de lo que son muy fanáticos en mi ciudad. Luego regresé a la Bautista de nuevo, no muy convencido. Entre otros ministerios que visité, siempre sentía conflictos, vanidades donde me congregaba. Eran pocos los que demostraban el verdadero sentido del cristianismo. Bueno, he tratado de ser un poco breve en mi historia y agradecerle a Dios que me ha mostrado el camino. Aún sigue, pero mirad, personas que van a ciertos lugares, a ciertas congregaciones religiosas, donde encuentran cosas extrañas, como lo que él nos narra aquí, y que para ellos a veces esto son manifestaciones del Espíritu Santo. Del Espíritu sí, del Santo nada. ¿Y qué sucede? Pues casos como el suyo ya veis que no es la primera vez.
deciden seguir otro camino distinto, porque eso no lo ven nada claro. Y hasta el punto en que vuelven incluso, como es su caso, a una iglesia de las que había pasado anteriormente y se encuentra con algo que, eso sí, sucede prácticamente en todas partes. Y no importa si hay verdad o si hay error o verdad mezclado con error, porque en todos los lugares hay personas. Y las personas somos como somos. Podemos hablar mucho de cosas divinas, pero a la hora de la verdad, ¿somos auténticos cristianos? Y ya no me pongo en la creencia en sí, sino en el hecho de cómo actuar como cristianos. Bueno, pues en este caso, lo suyo es lo común, darse cuenta que va a una congregación y se encuentra con discrepancias, con conflictos. ¿Qué sucede? Mal ejemplo, ¿no? Bueno, pues por desgracia eso no está exento absolutamente nadie, porque como siempre debemos buscar la santificación y buscar un carácter como debe ser, como Dios quiere. Y a veces eso queda relegado al margen. Nos podemos mover en disputas teológicas, por decirlo de algún modo, de si esta creencia es cierta o no, pero después resulta que aunque puedas tener toda la creencia más cierta, igual tu vida, tu forma de ser, no tiene nada que ver con Cristo. ¿Y de qué sirve? De nada. Pero ya sabéis, trigo y cizaña están juntos aún, aunque Dios ya está empezando a hacer la selección, evidentemente, y eso es previo a su segunda venida, tal como lo hemos mostrado en alguna temática. Pero vamos a ver cómo continúa. Casualmente, por accidente, encontré sus conferencias sobre el nuevo orden mundial. Eso me impactó, y desde ese momento no he dejado de ver cada conferencia, de la 1 hasta la 155. Me faltan muchas, aunque estoy siguiendo las de septiembre y las de octubre, y esto ya tiene un tiempo, ¿eh? Estoy más al tanto de lo que se está cumpliendo. Falta muy poco tiempo para que venga nuestro Salvador. Solo le pido a Dios que me dé fortaleza cada día, sabiduría para poder llevar el mensaje. Aunque no es fácil, aquí la gente es muy conformista con su fe. A algunos les da igual. Solo por eso, hermano Víctor, le pido que ore por mí. No decaiga, porque Satanás busca alejarnos del camino. Gracias de nuevo, que Dios llene de muchas bendiciones a su ministerio, de gran valor y su labor con la palabra de Dios. Feliz día. Bueno, pues ya veis también una vez más, a través de qué llega él a las conferencias, como tantos otros, de un tema conocido como el nuevo orden mundial, lo que tiene que ver con sociedades secretas, que tiene vinculación con Vaticano. Y es triste porque precisamente ese fue uno de los problemas más graves por los que pasé, precisamente por predicar esto en la Iglesia Adventista. Esto se desestimaba, no se quería tratar, que esto era cuestión diabólica, y resulta que a través de estos temas, puestos bajo la perspectiva de la luz auténtica de la palabra de Dios y de los escritos de Ellen White y de datos históricos, está llevando a muchas personas a encontrar la verdad entre ese mundo de sociedades secretas, de mover situaciones de este mundo que realmente nada positivas son. Una vez más, la prueba de que Dios nos estaba guiando cuando estábamos tratando esos temas, porque en esa consecuencia de todo ello, muchísimas personas han salido de este mundo a encontrar la palabra de Dios. Una vez más, para los que me echaron, desfraternizaron y tantas cosas más que hablaban mal porque presentaba estos temas, aquí tienen una prueba más de cómo el Señor sigue actuando a través de lo que ellos desestimaron. Y aún seguro que muchos más van a entrar así. Pues ya veis, esta persona lo cogió con fuerza, se vio desde la 1 a la 155, ahora ya llevamos muchísimas más, es cierto, pero ya veis su empeño en querer saber, el afán de conocer, el afán de seguir la verdad, el afán de querer ser cristiano de verdad. Todo un ejemplo a seguir. Que Dios te bendiga y, por supuesto, oramos por ti, por todas las personas que os habéis puesto en contacto con nosotros. Cada día lo hacemos. Ya prácticamente nos es muy difícil poder poner nombre a todos.
Han sido ya tantísimos que es imposible, pero os llevamos a todos en oración cada día y más de una vez, porque para nosotros sois hermanos y juntos estamos en el mismo pueblo, estemos donde estemos, y pronto nos encontraremos con el Señor y nos iremos al cielo con Él. Que Dios te bendiga. Hola, hermano Víctor. Un placer poder saludarte a ti y a los demás del mini ministerio. Quiero dar las gracias primeramente al Señor y después a ustedes por los conocimientos que transmiten al mundo. Veo las conferencias desde hace aproximadamente un año. Debo decirles que necesitaba encontrarme con esto, y el Señor quiso que lo encontrara. Quiero felicitarlos por este trabajo que hacen, es muy bueno. Yo los encontré en YouTube, investigando sobre los mensajes subliminales en la música, y en los vídeos sugeridos por la página vi Los códigos secretos de Satanás, o algo así, sí, lo dice bien, lo titulé Los códigos secretos de Satanás. Y le di clic. De ahí en adelante seguí viendo las conferencias regularmente hasta hoy. Me daría mucho gusto aportar mi granito de arena al ministerio, pero estoy muy distante y no sé cómo enviarles mi aportación. Es una buena decisión y vale la pena aportar para una actividad como esta. Una vez más, los códigos secretos de Satanás. Como en el anterior, tiene que ver con las sociedades secretas, tiene que ver con cuestiones de Vaticano, tiene que ver con destapar esas maniobras satánicas tan bien camufladas tantísimas veces, pero que el Señor ha ido destapando y nos ha dado a conocer para que pudiésemos mostrar al mundo la otra realidad de cómo se mueve todo. Y a partir de aquí muchos despiertan y muchos se acercan a Dios. Pues ya veis, esta persona también. Y yo le doy las gracias porque él quería contribuir desde su lugar de residencia, desde su país, con su granito de arena para aportar al ministerio para que pudiésemos seguir haciendo esto. Pues ya sabéis, como siempre, al final de cada conferencia aparece una imagen que dejamos unos momentos para las personas que queráis contribuir para que podamos seguir haciendo más para la obra y os lo agradecemos inmensamente. Muchas gracias. Él sigue diciendo, yo nací en la iglesia adventista. Mi madre es adventista desde mucho antes que yo naciera y tengo 31 años ahora. Mi padre se descarrió hace muchos años. Cuando fui a la universidad me descarrió un poco, pero nunca dejé de pensar en las promesas del Señor. Y viendo las conferencias me he acercado. Quiero consagrarme al Señor, bautizarme de nuevo y seguir la senda que Dios nos ha marcado. Ya veis, una vez más, un adventista que se había ido apartando de la fe y gracias a Dios encuentra las conferencias y ¿qué hace? Se vuelve a consagrar al Señor. Una vez más, otro caso así. Qué maravillosamente actúa el Espíritu Santo. Por cierto, escribo desde Santo Domingo, República Dominicana. Déjenme decirles que aquí también se siente la manipulación de la élite mundial. Se puede percibir. Bueno, pues que el Señor les siga bendiciendo en gran manera y seguiré orando por ustedes. Me gustaría conocerlos personalmente, firma Juan Miguel. A nosotros también nos gustaría conocerte personalmente a ti y también a todos los que os habéis puesto en contacto con nosotros. Con algunos hemos tenido el privilegio de podernos haber encontrado ya. Con otros lo haremos próximamente y con otros quizás no nos conoceremos nunca en esta tierra. Pero lo haremos en el cielo, si Dios quiere. Y si nosotros nos esforzamos para entrar en Él, y con la ayuda de Dios lo conseguiremos. Él habla que la élite mundial manipula también y se siente esa manipulación en su país, en República Dominicana, y muchas noticias han salido al respecto, y algunas ya las hemos mostrado. Y esto que se nota allí, se está notando en muchísimos lugares. Desde luego, las personas que son un poco equilibradas y un poco despiertas se dan cuenta de que hay gente que maneja unos hilos de un modo tremendo. Pues bien, muchas gracias por tu testimonio y que Dios te bendiga, Juan Miguel. Y si Dios quiere, nos conoceremos. Hola a todo equipo del Gran Engaño. Primero me gustaría dar las gracias a Dios y a ustedes desde lo más profundo de mi ser. Me parece increíble y maravilloso cómo Dios sabe elegir a personas tan asombrosas como usted y sus compañeros de programa de información.
Bueno, la verdad es que hemos de decir que asombrosos no es que seamos muchos, somos de lo más corriente y común que podéis encontraros, ¿eh? Eso tenedlo claro. No penséis que somos nadie especial, sencillamente nos ponemos en manos de Dios y le pedimos cada día que nos ayude a hacer su labor. Y el Señor pues elige a lo que puede para hacer su obra. Y nosotros, que no somos merecedores de nada para con el Señor, y ha tenido el bien de ponernos a hacer su obra. Y sabéis esto, se lo podremos estar agradeciendo toda la eternidad y siempre va a ser poco, os lo aseguro, siempre va a ser poco, porque ha escogido lo más común de lo común. En este caso se puede decir exactamente que nos han salvado la vida y por lo tanto son un gran ejemplo a seguir en referencia a lo que es el amor al prójimo. Bueno, deciros que no todo el mundo opina lo mismo, ¿eh? A veces las cosas se ven de un modo y otras puede ser visto de otro. Porque deciros que también hemos tenido personas entre nosotros que nos acusan de todo lo contrario. Por tanto, ya lo veis. Pero en fin, cada uno decide y cada uno juzga a su modo. También se lo van a encontrar con Dios, desde luego. Pero nosotros hacemos todo lo posible para estar a bien con todo el mundo y desde luego es intentar trabajar para la salvación del prójimo, desde luego que sí. Me doy cuenta de que no se trata solo de contar que Dios existe o contar que hay que seguirle. Se trata exactamente de saber explicar perfectamente el por qué hay que seguirle y por qué estamos equivocados. Mirad qué razonamiento, ¿eh? No solo se trata de decir, sí, Dios existe y ya está, o decir, hay que seguir al Señor y se acabó, sino que hay que explicar, como dice esta persona, perfectamente el por qué hay que seguirle y por qué estamos equivocados. La gente debe razonar, la gente debe darse cuenta. Si no, abrazar un evangelio porque sí, no tiene ningún sentido. Y esta persona lo tiene claro, gracias a Dios. Es saber llegar al corazón de las personas que están cansadas de ir perdidas y con continuas preguntas que no terminan de ser resueltas. Y así es como estaba yo, creyendo en todo y en nada a la vez. ¿Y cuántas personas hay así aún? Algunos lo manifiestan, ¿eh? Otros se lo callan, pero ese sentir está en muchísimas personas. Le comento cómo comenzó mi trayecto hacia ustedes y hacia la verdad. Tengo que decir que es gracias a mi hermano, que empezó con mucha paciencia a mandarme vídeos y noticias de cómo estaba el mundo y hacia dónde se dirigía. ¿Veis? Su hermano fue quien le empezó a pasar los vídeos. Y mirad cómo va continuando. Vengo de una familia católica romana practicante y un día fui a una misa con mis padres. Salió mi padre a leer una parte de la Biblia y no sé cómo estaría mi mente que comencé a ver como un halo de luz blanca brillante sobresalía medio metro por encima de su cabeza y hombros. Por supuesto, no podía creer lo que estaba viendo. Miré hacia una mujer que estaba a poca distancia de él y vi una línea muy fina, blanca también, de luz, que dibujaba la silueta de su cabeza y hombros. Y en mi más absoluto asombro y atención, miro al cura que estaba seguido de la mujer. ¿Y cuál fue mi impresión? Que vi una sombra oscura, gris y negra que se levantaba unos 20 centímetros por encima de su cabeza y hombros, y otra silueta negra a su lado, como si hubiera otra persona pegada a él, hombro con hombro, perfectamente definida. Tuve que restregar mis ojos a ver si lo que estaba viendo era un efecto de mi visión. Pero efectivamente seguí viendo todo ese juego de luces intensas y sombras negras. Cuando salimos de la iglesia y fuimos a casa, lo primero que hice fue entrar en internet y ponerme a buscar información, pues no podía ser que un sacerdote fuera tan oscuro. No encajaba, no era bueno. Dios quiso hablarme y me lo hizo ver claro y a veces lo pienso y me dan ganas de llorar, porque siento que Dios se ha molestado en explicarme que no iba por buen camino. Lo vi tan claro que no cabía pregunta alguna al respecto. No mucha gente lo sabe, porque no son capaces de entender eso. Vi que la luz se alzaba en mi Padre porque entendí que uno brilla cuando lee la palabra de nuestro Padre. Es sanadora del cuerpo y del espíritu, y que no hay más verdad que esa. Aparte, también mi trabajo es la acupuntura, que como usted bien me ha hecho ver cuál es su fundamento como terapia de la nueva era, he decidido cambiarlo. Ya no la estoy practicando. Me da igual si ya no gano dinero de ese trabajo, pues ya no tengo miedo.
Sé que Dios no va a permitir que yo y mis hijos pasemos hambre ni necesidades. He de añadir que soy madre soltera con 2 niños pequeños. Antes tenía mucho miedo por si no tenía para ellos o para mantener la casa, pero ahora lo veo claro. Bien, aquí hay algunas cosas a comentar. Primero, ya veis qué visualización tuvo ella dentro de una iglesia católica respecto a su padre, otra mujer y el cura y algo más que vio. Alguien más que vio allí. ¿Por qué unas personas ven esto y otros no? Bien, a veces he hablado con personas que han tenido experiencias parecidas. Y normalmente esto lo suele ver personas que, por diversas circunstancias, han estado puestas en cosas pertenecientes a masonería o a nueva era. Y a partir de allí, ya sabéis, ven cosas que otros no suelen ver. A veces, quizás alguno no se ha puesto en nada y puede también acontecerle algo así. Pero son excepciones. Normalmente es porque han estado ya en contacto con alguien o con algo que tenía que ver con nueva era. Después, matizar. Esto no quiere decir que estas personas lo que ven y porque otros no lo vean no quiere decir que estén locas, sino que están percibiendo algo que otros no pueden percibir. Cierto es que puede haber personas que sí, que estén fatal de la cabeza, y de esos hay muchos, pero os aseguro que este no es el caso y después os diré el porqué. Después también matizar la acupuntura como tratamiento. Es un tratamiento que viene de Oriente y que no necesariamente va vinculado con aspectos de la nueva era. Muchas veces sí, pero no siempre. Y también depende de qué se esté haciendo junto a ese tratamiento, si hay toda una filosofía detrás o solo es el tratamiento como tal. Dicho esto, mirad cómo continúa. Ahora no tengo miedo, al contrario, he dado un giro en mis terapias y ahora me baso en cambiar la alimentación con aquella que dicta Dios en la Biblia y hacer ver a mis pacientes que la verdadera espiritualidad es ser fiel a la palabra de Dios. Sé que perderé a muchos pacientes, pero ya no me importa. Y empezó a aplicar las terapias de Dios tal cual, sobre todo centrándose en la alimentación. Si comes bien, si te cuidas bien, muchas enfermedades te las vas a ahorrar. Y empezó a hacer esto con las personas. Y ella temía que iba a perder clientes, pero dice que le importaba poco, quería estar con la verdad de lleno. Y mirad qué más va diciendo. Ya sé por dónde debo ir, y es gracias a Dios, a ustedes y a mi hermano. Ahora sé que mis hijos están seguros siguiendo la palabra de Dios y que será su voluntad, y así la aceptaré. Aparte de esto que os he contado, hay muchas cosas más, pero no es plan de aburrirles. Me encantaría poder asistir en persona a alguna charla suya en Tenerife, en las Islas Canarias. Un beso enorme y abrazo para ustedes. Que Dios les siga iluminando de esa manera y que pueden contar conmigo para difundir la palabra de Dios y para lo que necesiten. Atentamente, Diana. Pues he de deciros que tuvimos el privilegio de conocer a Diana en persona, al igual que a su hermano, y a otras personas de la isla y de otras islas que estuvieron allí cuando estuvimos precisamente en Tenerife presentando una serie de conferencias. Muy pocas, pero suficientes para conocer a las personas que se habían puesto en contacto con nosotros y a otros que no conocíamos de nada. Y la verdad es que fue una experiencia magnífica. Conocimos a Diana, vimos la calidad como persona, las ganas de ser cristiana auténtica que tenía, al igual que su hermano, y tuvimos el privilegio de bautizarlos. Ya habían hecho los estudios bíblicos, sabían en lo que creían y querían seguir al Señor. Y bien, ellos aparecen en el vídeo de los bautismos en Tenerife. Y sabéis, fueron momentos impresionantes. Pude conocer también precisamente a su padre. Y también te das cuenta que realmente es una persona que lucha en su ámbito por la verdad. Una vez más, gracias a Dios por tener el privilegio que nos da de poder conocer personas así. Y la verdad es que con todos ellos estuvimos magníficamente bien. Nos hicieron sentir como en casa, nos hicieron sentir súper bien, difícil de describir. Y una vez más,
Se hizo un grupo. Se hizo un grupo que ha pasado también por ataques, claro que sí. Y ataques, cuando hablo de ataques me refiero a que el diablo intenta desmontar cada grupo que se inicia. Si lo hace ya con individuos solos, imaginaos cuando hay grupo. Es la cosa que más detesta el diablo. ¿Y creéis que no lo va a hacer en cualquier lugar que se forman grupos? Os aseguro que eso va a suceder siempre. Porque él sabe una cosa, y es que cuando hay un grupo, el mensaje se puede difundir con más fuerza. Unos a otros se sustentan, pueden crecer espiritualmente, pueden ayudar a que otros se incorporen. Y el diablo eso no lo quiere para nada. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo de siempre. A por ellos. Y el diablo actúa así. ¿Y creéis que va a parar? No, no va a parar hasta que Dios diga basta. ¿Pero cómo se supera eso? Solo hay una forma. O nos entregamos a Dios todos plenamente, o va a pasar lo que va a pasar, que es destrucción de los grupos. Y la fe se pone a prueba muchas veces, muchísimas. Unas veces por cuestión económica, otras por cuestión familiar, otras por salud y tantísimas cosas más. Pero debemos ser fieles. Y yo doy gracias a Dios por haberlos conocido y pedimos que el Señor los bendiga a ellos y que sigan firmes en la fe todos, y los que aún no han dado el paso lo den definitivamente para entregarse al Señor, y los que lo han hecho que permanezcan firmes hasta el final, que no olviden a quien han creído. Pues bien, muchas gracias Diana por tu testimonio, y que Dios te bendiga a ti, a tus hijos, a tu hermano, a tu padre y a todos los que conocimos allí, que como personas no tienen desperdicio. Que Dios los bendiga a todos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Conocí a Pablo tal como me dijiste, es una gran persona. Ahora cambiamos de lugar, cambiamos de continente. Estamos hablando de Argentina. Y Pablo es una de las personas que, bueno, estuvo también conmigo en Argentina y la verdad es que es una persona excelente, sigue colaborando con nosotros en traducciones de vídeos y sigue trabajando, ha generado ya un grupo y uno de ellos es la persona que también escribe aquí. Me gustaría contarte lo más breve que pueda cómo llegué hasta aquí. Hace muchos años escuché de boca de un amigo sobre los Illuminati. Empecé a ver vídeos sobre el tema y todas sus derivaciones. Entre tantas cosas que vi, encontré tus vídeos. Eran las primeras conferencias, me interesaron mucho. ¿Os dais cuenta una vez más a través de qué llegaron estas personas al mensaje? El tema de los Illuminati, de masonería, nuevo orden mundial. Una vez más, esos vídeos tan mal filmados, tan, perdona la expresión, cutre, como decimos aquí, una cosa que ni se ve, ni se oye bien, ni apenas nada, y resulta que son las conferencias que más personas han llevado a la fe. Es curioso, ¿eh? Pues bien, mirad cómo continúa esto. Pero siempre tuve hambre de aprender y saber de dónde venimos, a dónde vamos, y decidí averiguarlo. Leí sobre budismo, estudié el Tao con un maestro japonés, leí de todo. Pedía diciendo, he estudiado mucho, quiero que se me revele la verdad, y algo me decía, todavía no es tiempo. Un día subo al auto, pienso y pido saber la verdad, y esta vez en mi cabeza sonó, la verdad está en Cristo. Seguía suscrito a tu canal y volví a ver tus vídeos, sobre todo los referidos a la Iglesia Católica, ya que tus exposiciones me parecían reveladoras. Cuando te escribí me pasaste el contacto de Pablo. Él vive a unos 30 kilómetros de mi casa, en la capital, donde hace 10 años que no voy simplemente porque no me gusta tanto tránsito. Ya veis que también muchas personas cogen los temas donde se habla sobre catolicismo. ¿Y qué hacen? Pues darse cuenta que eso no es palabra de Dios y que, aunque se digan cristianos, el Vaticano no está haciendo cristianismo, sino que lo que hace es otra cosa totalmente distinta. En apariencia hay una cosa, por detrás hay otra, y la gente cuando ve esas conferencias donde hablamos sobre temas vaticanos
y se da cuenta que esto no son tonterías ni son inventos, y que la Biblia nos hablaba de lo que haría el Vaticano y lo vemos con nuestros ojos, cómo se cumple y cómo se ha cumplido según las profecías indicaban, también sabemos lo que van a terminar haciendo. Y todo va cuadrando a la perfección. Y la gente que no es tonta se da cuenta que esto es verdad. La gente que no es fanática se da cuenta que esto es verdad. Pero la gente que tiene prejuicios preferirá seguir insultando, amenazando y tantas cosas más por no querer ver la verdad. ¿Pero qué vamos a hacer? Nosotros debemos dar el mensaje del cuarto ángel, la denuncia a Babilonia. Y gracias a Dios sigue dando resultados porque personas siguen despertando y dándose cuenta que hay una verdad y ese no es el mejor camino precisamente, aunque Dios tiene mucho pueblo aún allí dentro. Hace un mes una señora conocida de mi hijo me llama para hacer un trabajo en la capital. Accedí a ir, arreglé para ir un sábado. Esto no tiene nada de asombroso. Lo que sí es curioso es que Pablo al día siguiente se contacta conmigo para reunirnos. Me propone hacerlo el sábado, a 2 cuadras de la casa de esta señora, en la capital. Pablo no sabía nada. Enseguida pensé, esto no puede ser casualidad, es una señal. Hablamos bastante con Pablo sobre el gran engaño, etc. Ya veis cómo el Señor dispone las cosas. Hoy entro en YouTube y aparece un vídeo donde se mostraba cómo hacían pasar a los demonios como extraterrestres. En mi cabeza comenzó a sonar la frase guerra espiritual. A los segundos, el hombre del vídeo dice, esto es una guerra espiritual y solo Jesús puede detener esto. A veces pienso si me estoy volviendo loco, pero cada vez que pido respuestas aparecen. Gracias, Víctor, y firma Diego. Pues bien, he de deciros que Diego aún me sigue escribiendo, se siguen viendo con Pablo y la verdad es que se siguen viendo también con otras personas. Hay un grupo allí, en Buenos Aires, y vale la pena, porque Dios sigue juntando a su pueblo, pocos en principio, pero no por eso, gente desconocida para Dios, sino gente buscada por Dios. Y seguro que habrá más personas que con su labor seguirán añadiéndose al pueblo de Dios, estén donde estén. Desde luego Dios responde las oraciones, Dios prepara encuentros, Dios mueve las cosas. A veces ni nos damos cuenta, pero el Señor está al mando, está al control, y Él hace todo lo posible para unir a su pueblo. Pues una vez más, gracias Diego, que Dios te bendiga, y a ver si algún día podemos estar juntos también por allí, si no, en el cielo. Y de aquí doy las gracias a Pablo también por la gran labor que está haciendo, y a otras personas en Argentina, desde luego, que no olvido. Gracias, Víctor, y dalo por hecho que haré todo lo posible para que puedas venir acá a Chile. Es otro testimonio, y esto de Chile. Ojalá no te toque un terremoto de turno y después no quieras venir más y solo quieras hacer conferencias desde España. Yo creo que podrás venir. Bueno, ya lo sabéis cómo está Chile, ¿no? Siempre terremotos seguidos. Y lo dice porque sabe que hay personas allí que conocí también estando en Argentina, otros que me han ido escribiendo de Chile, muchas personas, y bueno, querían que fuera allí a presentar conferencias. De momento las cosas están como están y sigo estando aquí. Pero bien, Dios sabe si deberé ir o no, eso está en manos de Dios. Hay muchos, incluyendo mi familia, que estaban muy dispersa y que al escuchar las conferencias que yo les presenté acerca de tu mensaje tan impactante, han vuelto y hoy hay planes de comprar un terreno fuera de Santiago, en el campo, para poder vivir una vida más espiritual y de preparación. Y qué bonito cuando leo testimonios así. Gente que reacciona, gente que vuelve, ¿a qué? A la fe. Y gente que empieza a buscarse la vida también preparándose terrenos en el campo. Me hiciste llorar con tu testimonio del sábado. Cuando tu madre había fallecido hace poco, lloraste como un bebé buscando auxilio por trabajo para mantener a tu familia. Bien, es decir que era mi padre el que falleció cuando yo tenía 19 años y bueno, él entendió que era mi madre, pero en definitiva la cuestión estaba así. Muchas noches han sido para muchos igual y ver que Dios no abandona, conforta y da paz. Tu corona tiene más diademas porque acá somos 12 hermanos
y un montón de sobrinos y demás que se han detenido a buscar a Dios bajo la influencia que Dios pone en ti en su mensaje. Esto sí que es tremendo. ¡Qué montón de familia! Y todos queriendo seguir al Señor. Esto es una maravilla. Es una maravilla que no tiene precio. Y la verdad, bueno, si mi corona tiene más diademas o menos, ojalá tuviese muchísimas, muchísimas, pero no para mi vanagloria, sino por la salvación de muchos. Porque mi corona la voy a arrojar a los pies de Cristo, como todos haremos, reconociendo que los méritos son suyos, nosotros solo hemos sido instrumentos. Y además he ido a usar instrumentos que, desde luego, si son todos como yo, vaya piltrafillas. Pero el Señor hace lo que puede para llevar a las personas al Evangelio. Y yo le doy las gracias al Señor por este privilegio que me da. Y junto a los míos, poder disfrutar de testimonios así. Dame el número de la conferencia en la que explicas el error de este pastor y si ayudará a que vengas. Creo que Dios también lo quiere, etcétera. Está hablando de otras cuestiones. Me alegra que haya planes y una vez más sigue adelante y no te canses porque has hecho bien y has traído de vuelta a muchos al redil. Desde Santiago de Chile un gran abrazo y el deseo de que Dios prospere tu mano y tu salud y el valor de estar en pie cada día en busca de las almas por las cuales murió Cristo. Maranata 2031. Y firma no solo una persona, sino la familia Leiva Ollarze. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues desde aquí un gran abrazo para todos vosotros. Y no sé si ahora ya debéis ser más, no lo sé, porque esto ya tiene un tiempo. Pero desde luego es una maravilla ver cómo el Espíritu Santo está actuando, trabajando en familias enteras. ¿Y de qué modo? Pues que Dios os bendiga y os ayude a seguir firmes. Y no sabemos si vamos a llegar vivos al 2031 viendo el regreso de Cristo. Pero desde luego que estemos en el cielo todos, pase lo que pase, porque estemos firmes hasta nuestro final o hasta el momento final del mundo, cuando Cristo vuelva en 2031. Que el Señor os bendiga. Hola, señor Víctor, buen día. También me gustaría mandarle saludos a todo el ministerio que trabaja junto a ti. Y desde aquí, pues los transmito. Soy de México, tengo 26 años. Hace unos meses te escribí por primera vez en este correo y me respondió Ángel. Fue precisamente cuando tuve unos problemas, estuve ingresado y Ángel le respondió. Te escribo por el motivo de contarte una gran cantidad de cosas y hacerte algunas preguntas en todas estas líneas que voy a escribir en este correo. Antes que nada, espero puedas tener el tiempo para poder leerlo, ya que soy consciente de que tienes muchos correos para leer y sobre todo trabajo de parte del ministerio. Bien, he de deciros que a veces hay algún email que se me escapa, y eso lo he de repetir porque si no os he respondido es porque se me ha pasado por alto entre tantos. Y a veces incluso puede coincidir que sea en más de una ocasión con la misma persona, no lo sé. La verdad es que os pido disculpas por ello, pero es que realmente llega un punto en que cuesta poder atenderlo todo y seguir preparando temas, pero intento responder siempre. Mi testimonio es el siguiente. Hace 4 meses falleció mi padre de cáncer, en específico de leucemia mieloide crónica. Tuvimos un inicio de año difícil. No perdimos la fe en Dios a pesar de todo el proceso y etapas por las que pasamos. Actualmente estamos más tranquilos y, sobre todo, esforzándonos por seguir adelante en el camino y saber que no somos nada cuando vemos muertes, y en este caso de personas tan cercanas como mi padre. Y esta es la triste realidad. Momentos difíciles cuando fallece el padre de alguien, ¿verdad? Pero además, lo bonito es que su fe no falló. Siguieron firmes. Otros pierden a un ser querido y su fe desaparece. La fe hay que trabajarla. La fe hay que trabajarla día a día con la palabra de Dios y orando. De lo contrario, es fácil que unas circunstancias duras como estas nos lleven totalmente a alejársenos de Dios. Pero en este caso, ya veis, han seguido firmes. Otra situación que se me hizo muy impactante es que nos hemos enterado de personas conocidas, amigos, familiares que mueren de cáncer. Parece ser que esta enfermedad cada día se vuelve una epidemia o se está acelerando más. Pero el punto es que debemos seguir adelante y no perder la fe, pues yo pienso que nosotros no conocemos la lógica de Dios y su sabiduría superior.
y ese puede ser el motivo por el que mucha gente puede sufrir, además de no estar formado como verdadero cristiano. Mi madre y hermano me dicen que yo fui el más fuerte, pero lo que pasa es que yo ya presentía que mi padre iba a fallecer. Además de que conviví gran parte de tiempo con él, por eso no lo sentí tanto como ellos, y sin embargo, ellos sí, mi madre no tanto como mi hermano. Quiero decir que respecto al cáncer, ya sabéis que las estadísticas, los informes, es que irá creciendo cada vez más tipos de cáncer, cada vez más entre la población, que sí, habrán más tratamientos, pero esto va a ser así. Y ya sabéis que una de las informaciones que recibí es que precisamente esto no pasa porque sí, y hay gente que trabaja para que el cáncer vaya extendiéndose entre la población. ¿Y cómo? Pues precisamente yendo, ¿entendéis? Pues sí, entre esto y muchas otras cosas. Y bien, ellos tienen previsto que se va a multiplicar y lo van a hacer. Por eso el pueblo de Dios debe intentar estar tan sano como pueda, comiendo tan bien como pueda, cuidándose en todos los aspectos, y aún y así no siempre se está exento, ya lo veis, porque hay tantos factores alrededor de uno. Y después las cuestiones psicológicas, por si fuera poco. Mirad qué más dice. Otro de los puntos impactantes de todo este suceso de su muerte es que mi hermano y yo sentimos lo siguiente. Cuando estábamos en el velatorio, mi hermano y yo sentimos algo muy extraño y tal vez difícil de explicar, porque cuando recién llegamos al velatorio comenzamos a sentir que todo lo de alrededor, ataúd, el lugar y personas, parecían como si fuesen una animación de computadora u objetos animados. Pensé que yo estaba mal, como si no perteneciera a este mundo. Realmente pensaba que en definitiva no pertenezco al mundo, no le veía chispa a los objetos y construcciones de la ciudad. Unos días después de todo esto, me acordé de este texto de Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pues este texto me hizo analizar todo lo que nos sucedió a mi hermano y a mí, y gracias a Dios estoy más tranquilo y con muchos ánimos de seguir la vida. Fin del testimonio, dice. Bueno, ya veis que hay personas que tienen sensaciones y, bueno, quizás algunos juzgarán, es que están como cabras, o están locos. Bueno, no, hay personas que tienen sensaciones que otros no tienen, recordemos eso, ¿eh? Y además él lo encara sobre todo en la cuestión del Evangelio. Unos rechazan la palabra, por tanto, son distintos, es evidente. Pero mirad qué más va diciendo. Ahora quiero darles las gracias por seguir compartiendo toda la información, estudios bíblicos, etc. En general, todo el material de su ministerio, ya que están haciendo una gran labor para la salvación de muchas personas, ya que todo es importante porque están realizando una herramienta muy poderosa para combatir a Satanás. Sigo viendo todas sus conferencias. Actualmente voy por la 194 y he aprendido mucho de las mismas y sobre todo a usar mejor la Biblia. Ángel me sugirió leer el libro de Ellen White, El conflicto de los siglos. Aún no lo leo porque estoy en el desarrollo de un libro en el que voy a tratar temas ampliamente del mundo como las desgracias de la masonería, el ocultismo, política, etc., en conjunto con textos bíblicos, dando la verdad a la gente, como le había comentado a Ángel en el mismo correo. Espero empezar a leer los libros de Ellen White pronto. Ya veis, él estaba en la preparación de un libro, ¿eh? Las preguntas y dudas que tengo son las siguientes. Mi hermano actualmente me cuenta cosas en las cuales me quedé pensando y analizando bastante. Un día tuve una plática con él acerca de Dios y la Biblia. Él me comentó que no debemos confiarnos de la Biblia porque ha sido manipulada. Yo le comenté que no creo porque hasta el momento no me he encontrado con algún texto que sea una falacia. Y además le contesté que no creo que Dios le permita a Satanás que manipule su libro sagrado, si es para nuestra salvación. Y mi hermano me contestó que le dé pruebas, aunque no sé cuánto le dedique mi hermano a leer la Biblia. Yo pienso que si no la lee bien, no debería de hacer críticas al respecto. Muchas veces mi hermano se cierra en ciertos aspectos, no en todo. Pero me he dado cuenta, además me dijo que piensa que la mejor forma de aprender la Biblia es en hebreo, ya que las traducciones cambian y se alteran ciertas palabras, pero de eso no estoy seguro, tengo mis dudas. Y me detengo aquí para comentar esta cuestión. Ya hemos hablado de las manipulaciones sobre la Biblia. Dependiendo de versiones, es verdad, algunos textos están manipulados,
Y claro que sería ideal leer la Biblia en hebreo y en griego, que es como está escrita, pero no todos conocemos esos idiomas. Por tanto, hay también la facilidad de coger los escritos más antiguos y compararlos, gracias a concordancias como la Strong, con las palabras que allí aparecen para poder definir los conceptos también por uno mismo. También es bueno tener distintas comparativas o hacer distintas comparativas con distintas Biblias, porque así vas sacando matices distintos a veces de una misma palabra. Y los textos que están alterados ya son conocidos de sobra. Por tanto, no hay excusa para decir no podemos fiarnos de la Biblia, no, porque esto ya se sabe de sobras. Pero bueno, ya sabes que siempre habrá personas que pondrán excusas para no seguir la verdad bíblica, eso está claro. Sigue diciendo, otro caso es que suele decir que mi papá le habla, le da consejos cuando está en la calle o rumbo al trabajo, lo ve en sueños y además le habla. Un ejemplo es que mi padre le dijo, no recuerdo si fue a través de un sueño, que el dinero que está en una cuenta que abrió que es para mí, cuando él no sabía de esa cuenta. Yo sabía, pero no le había dicho aún que esa cuenta la abrió para mí. Ese ejemplo y otros consejos le da cuando a mí no me pasa eso. Ya veis, su padre fallecido, ¿eh? Mi mamá también soñó con él y le dijo mi padre a ella cosas que tienen sentido, como que vendiera el carro que le dejó por si no tenemos dinero, ya que tenemos algunas deudas por ciertos gastos. Otro día mi madre y mi hermano fueron a casa de mi abuelo paterno, ya que nos hacemos cargo de él porque está solo y tenemos la costumbre de dejarle contenedores de comida. Y resulta que mi abuelo dijo que vio a mi padre, y además de eso, que se había comido el resto de los contenedores, ya que se nos hizo sospechoso que le quedara poca comida porque le dejamos 7 para toda la semana y acostumbra comer un contenedor al día. Y en 3 días no había nada, y miramos los botes de basura y solo estaban los contenedores vacíos sin comida. Además de que mi abuelo no puede salir porque se pierde y está encerrado con llave. Y en otras ocasiones nos cuenta que lo va a visitar. Pero de todo esto tengo mis dudas, ya que la Biblia menciona claramente que ellos están durmiendo y se encuentran en el sueño de la muerte. Por lo tanto, ciertas cosas se me hacen falsas porque me suenan a espiritismo. Además de que los muertos nada saben. No termino de entender aún. ¿Qué opinas de todo esto? La verdad, sigo investigando acerca de esto porque lo que me cuenta sí es realmente extraño y paranormal. Bueno, pues ya veis, estos son los típicos casos de espiritismo. Muertos que se aparecen, o en sueños o en realidad, pero que evidentemente no son los muertos, sino que son demonios que simulan ser los muertos. Y gracias a lo que hacen, con esas simulaciones perfectas, son capaces de hacer tambalear la fe de cualquiera, porque muestran evidencias que contradicen lo que ponen los textos bíblicos. ¿Entendéis esto? Lo que quiere decir que Satanás, que no es tonto, y sus demonios tampoco, son capaces de poder hacer este tipo de apariciones, de manifestaciones y de cosas que ya veis que solo saben algunas personas en concreto, pero ellos como están invisibles y lo conocen y ven también todo de nosotros, son capaces después de hacerse pasar por los fallecidos y decirlas. ¿Os dais cuenta qué capacidad tiene el diablo para poder hacer sucumbir incluso a los creyentes? Si nosotros rechazamos el texto bíblico tal cual, podemos llegar a pensar que verdaderamente los muertos se aparecen. Y no, la Biblia es muy clara. No son los muertos, son los demonios. Imaginaos si nosotros decimos, no, la Biblia no todo se puede coger así tal cual. No, es que esto lo malinterpretamos distinto. ¿Os dais cuenta? Como dice Jesús, la palabra es nuestro todo. Si nosotros no nos ceñimos a la palabra, ¿qué vamos a hacer? Pues iremos a lo que no es la palabra de Dios. Y esos caminos satánicos nos van a destruir. ¿Y sabéis que el diablo tiene previsto hacer apariciones de este tipo aún más contra o con el pueblo de Dios? Y esto más en este último tiempo. ¿Por qué? Porque hará sucumbir incluso a muchos de los escogidos, o lo intentará. ¿A vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna? Dijo Jesús, sobre la palabra. Pues ¿qué debemos hacer? Cogerla, porque allí está la vida eterna, allí está la verdad. Porque de lo contrario, vamos a la muerte eterna si seguimos los pasos satánicos que se muestran de este modo.
Bueno, por el momento es todo lo que te comparto. En definitiva, fueron 2 testimonios. Muchas gracias por leerlos y espero me puedas responder pronto, ya lo hice en su momento. Voy a seguir orando por todos los miembros de tu ministerio, incluyéndote a ti, para que Dios les dé más fuerza y energías para poder seguir predicando la verdad bíblica, y que realmente es un gran trabajo lo que están haciendo. Les mando un abrazo. Pues gracias por tus oraciones. Soy ingeniero químico, sé inglés, y si gustan que les ayude en algo relacionado con mi profesión o cualquier cosa, aquí estoy para proporcionarles lo que requieran bajo mis posibilidades. Les pido que oren por mí, por favor, porque en estos momentos no tengo trabajo, aunque estoy soltero y sin hijos, tengo muchas ganas de trabajar nuevamente. Les estaré escribiendo en unos meses más. Que Dios los bendiga, y a ti, Víctor, que tengan un excelente día, y firma Abraham. Pues ya veis si hemos de orar por personas, porque unos es por cuestión de trabajo, otros por cuestión de salud, otros por cuestión familiar, otros por decidirse a abrazar el mensaje, otros para seguir firmes, y así tantísimas cosas más. Y todos debemos orar los unos por los otros. Y el Señor sabe que mucha oración es mucho poder. Y a eso os debemos alentar también desde aquí. Orad mucho, oremos mucho, porque los tiempos son difíciles y queda poco, y el diablo va a apretar a tope para destruir al pueblo de Dios. Por eso debemos estar unidos en oración también. Que Dios te bendiga, Abraham, y espero que ahora ya tengas solucionado este apartado de tu vida. Si no, vuélveme a escribir, por favor. Os mando este testimonio de lo que me pasó el mes pasado. El hermano de un amigo me dijo que tenía una amiga que necesitaba ayuda con su piscina. Es otro testimonio, ¿eh? Fui y la ayudé. Es una señora divorciada. Pero entre prácticas un día nos besamos y me fui. Pero cuando llegué a mi casa me sentí raro. Mi cabeza me decía que había pecado y que estaba mal. Pero la sensación de mi cuerpo era de alegría y me daba miedo, porque yo no soy así. Ya veis que esto es una cuestión personal e íntima, ¿eh? Pero que quiso compartir por el bien de otros. Y mirad cómo continúa. Tal vez reaccionó la parte de mis genes, porque todos mis tíos y mi papá, unos fueron y otros siguen siendo mujeriegos. Yo no quiero ser así. Y se lo dije a Dios: ¿por qué me siento así? ¿Por qué pequé, Padre? Dame luz. Solo quiero seguirte y caminar contigo. No me dejes pecar más, Padre. Ayúdame a controlar las emociones de mi cuerpo, porque mi cabeza está contigo. Dame fuerza de voluntad y reina en mí. Porque te quiero y tengo miedo de ti. Quiero ser parte de los 144.000. Ayúdame, solo quiero ser su amigo. Es una persona que necesita ayuda y atención, pero no así. Le hablaré de ti. A los 3 días volví por cosas de los químicos de la alberca a la piscina. Y empezó otra vez a besarme, y le dije que eso estaba mal, que ella merecía a alguien bueno. Le dije que solo fuéramos amigos. Se molestó, me dijo que a qué le temía, que si es porque me sentía mal por lo que había hecho. Le hice entender ese día y quedamos como amigos. Llegué a mi casa por la noche y le di gracias a Dios por haberme escuchado. Me dormí, pero el enemigo estaba enojado porque no le resultó su plan, y en sueños de esos que te he platicado, que son como si fueran real. Estaba en un lugar oscuro, pero yo sí me podía ver el cuerpo y dije: ¿qué hago aquí? Se escuchó una voz en la sombra, con la figura de una persona que me dijo: tú has pecado y no vas a salir de aquí, este es tu lugar ahora. Le dije que no, que Dios me había ayudado. Me puse de rodillas y empecé a orar, y la voz me decía: no te va a escuchar. Pero le dije que no me importaba, que aunque me quemara o quedara encerrado allí, iba a adorar a Dios aunque no me quisiera con Él. Y seguía yo allí. No recuerdo cuántas veces abrí y cerré los ojos, creo que fueron 3 veces, y desperté. Le di gracias a Dios por haberme salvado otra vez. A la semana regresé con ella de nuevo a lo de la piscina, y me preguntó que a qué le tenía miedo, qué me preocupaba, que fuera más ameno, que estaba muy serio, que ya no iba a pasar nada. Le contesté que tenía miedo de pecar, que temía a Dios porque estaba haciendo mal, y se quedó seria. A la semana me habló para preguntarme otra vez lo mismo, le cambiaba el tema, y en una de esas me contestó que no me hablaría más. Le dije: está bien. Pienso que Dios se dio cuenta de que podía tropezar y quitó esa piedra de mi camino, pero seguí orando por ella, para que encuentre a alguien que la quiera bien, porque es una buena mujer. Y en esos días les pregunté a 4 personas. Ya sabía lo que me iban a decir. 2 personas me dijeron: bueno, pero uno me dijo: si te sientes mal no lo hagas, mejor preséntamela. Y otro me dijo: bueno, pero tú sabrás. Y la última, que fue una mujer a la que han coqueteado muchos hombres y he mirado cómo los manda la porra y le insisten, y les dice que no,
que está casada me dijo, ¿qué buscas? ¿Qué te falta en tu casa? Esa persona te llevará de poquito en poquito y vas a caer, de ti depende. Le contesté que sabía lo que me iba a decir, pero que necesitaba a alguien que me lo dijera. ¿Y cuántas veces pasa eso? Podemos saber lo que está bien y lo que está mal y a veces necesitamos que alguien nos diga aún si eso es así o no. ¿Cómo somos? Psicológicamente un desastre, ¿verdad? Y el Señor lo sabe y tiene paciencia con nosotros. Pero ¿a quién debemos recurrir en verdad? A Dios. Y luego buscar personas de experiencia en la fe también, por supuesto. Pero sobre todo a Dios. Él es el que nos marca el camino. Y luego, pase lo que pase, sabemos cuál hemos de seguir. Y si hemos fallado en algo que el Señor no nos va a perdonar, no os lo creáis. Os va a perdonar, nos va a perdonar si queremos ser perdonados, si queremos cambiar. No hay nadie que pueda decir, estoy libre de pecado, ¿verdad que no hay nadie? ¿Y creéis que por eso ninguno va a ser salvo? No hay justo ni aún uno, dice el texto bíblico. Pero el Señor tiene misericordia de su pueblo y queremos ser su pueblo, ¿verdad? Podría ser fácil decir, juzgar a esta persona y decir, ¿qué has hecho? ¿Y con nosotros? ¿No es fácil que se haga lo mismo en cualquier circunstancia de nuestra vida? Debemos orar unos por otros, recordemos esto. Y debemos intentar ser firmes. Y si hemos caído, pedirle al Señor que nos perdone y seguir adelante. Y con su fuerza lo vamos a conseguir. Ese es mi testimonio. Espero que sirva, que alguien le ayude para que no le pase lo mismo, que mantengan la guardia arriba. Gracias, Ángel. Yo sé que te molesta, pero los vídeos de taller de oración, especialmente los que hiciste cuando estaba en conflicto, me ayudaron mucho. Ya lo veis, Ángel tiene aún esas conferencias, creo que le quedan 2 pendientes, de su taller de oración, que está basado capítulo por capítulo en el libro de la oración de Ellen White, y lo está desglosando y está sirviendo para muchas personas. Pues una vez más he de recomendároslo, porque allí hay grandes cosas en ese libro que vale la pena comentar y que Ángel lo está haciendo. Discúlpame por eso, no lo hago con la intención de hacerte daño, pero te quiero demostrar cuán agradecido estoy por eso que haces, por todos tus semejantes, y si esto te hace daño, oraré por ti ante Dios para que Satanás no ataque tu ego y te mantenga firme con él, Dios. Bueno, pues estas eran las palabras que dirigí a Ángel, y la verdad, yo le doy las gracias a él por ese valiente testimonio de haber dicho que quería que se mostrara para que otros viesen el ejemplo a seguir. Todos a la mente nos viene un concepto que aparece en la Biblia, una historia, la de José, cómo es también tentado, pero José no cede, ¿verdad? Es un héroe de la fe. Pero hay otros casos como el de David, que es totalmente distinto. No solo cede, sino que además lleva a otros al pecado. ¿Pero lo perdona Dios? Sí. Vaya que se lo perdona. ¿Pero por qué? Porque David quiso cambiar. Pero necesitó que alguien le dijera también, tú eres ese hombre. En toda una explicación, en una parábola. Y él comprendió y su corazón se quebrantó y se entregó de lleno a Dios. Sea cual sea la experiencia de cada uno de nosotros, lo importante es que nos acerquemos al Señor, que Él es amplio en perdonar. Pues nada, que Dios te bendiga y te ayude en todo, hermano. Saludos desde México, queridos hermanos en Cristo. Quiero agradecerles profundamente el haber grabado las conferencias del Gran Engaño que me han permitido reencontrarme con la verdad. Deseo contarles algo de mí antes de hacerles una pregunta para que dentro del contexto tengan a bien contestarme. Dejé la iglesia hace aproximadamente 15 años, en el 2000, por motivos diversos que hoy no tienen relevancia alguna. Recibí el mensaje adventista en 1990. Al mismo tiempo, mi mamá recibió el mensaje de la Reforma Pro Salud. Fue una gran bendición en nuestras vidas, y ella recuperó su salud, aunque no del todo, pues ella es diabética, pero firme en el mensaje Pro Salud. Me bauticé en la iglesia adventista, aunque por años asistí de manera indistinta a la iglesia de la Reforma, en sus 2 ramificaciones, por la única razón de que las 2 siguen la misma doctrina,
claro, en la Reforma son vegetarianos y nosotros lo éramos también. Hace como 2 años encontré las predicaciones del Evangelio Eterno y de Hugo Gambetta y las escuchaba, que Dios bendiga al pastor, y hace aproximadamente 4 sábados que regresé a la Iglesia Adventista, aunque lo hice porque no encontré un grupo de sostén propio aquí en la Ciudad de México y las iglesias de la Reforma están completamente dormidas. Mirad, debo aclarar algo en todo esto. Esta persona era adventista, como él nos narra, lo dejó, regresó, pero había pasado también por la Iglesia Adventista de la Reforma. Fue una escisión que hubo en la Iglesia Adventista que tiene que ver ya con los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Ellos no quisieron participar como combatientes y la Iglesia Adventista, en cambio, sí. Y ellos dijeron, esto no puede ser, y hicieron una escisión. Y ellos son vegetarianos, no como los adventistas, que muchos de ellos ni se plantean eso siquiera o no quieren saber nada de todo ello. Con lo cual, en muchos aspectos están en plena verdad, ¿eh? Pero mirad una vez más, da igual al final si uno es adventista o es reformista. ¿Qué sucede? ¿Qué se encontró? Están completamente dormidas. Es triste, ¿eh? Pero eso sucede. Dios tiene personas en la Iglesia Adventista, personas en la Iglesia de la Reforma y en tantos otros lugares. Pero, ¿qué sucede como grupo? ¿Qué sucede como iglesias? ¿Están por lo que deben estar? ¿Dicen lo que deben decir? ¿Se enteran de lo que está pasando? No sucede siempre, ¿verdad? Pero Dios tiene pueblo aún en todas esas iglesias y Dios tiene que ir juntándolo, porque el trigo y la cizaña ya están separándose y hay un mensaje que lo está haciendo. Y así estaba profetizado y así lo hemos mostrado. Pero mirad cómo continúa. En sus conferencias me doy cuenta que aunque hablan de la doctrina adventista no pertenecen como tal y deseo saber a qué movimiento pertenecen. Está hablando de nosotros. Ven que hablamos de doctrina adventista, pero como no perteneciendo a la iglesia como tal, la iglesia adventista del séptimo día, como miembros. Es decir, que aún hay algunos de nosotros que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, aún son miembros, otros no, hemos sido desfraternizados. Bueno, sea como fuere, pues esa es la situación. Y eso es lo que hemos de seguir diciendo. Creemos como adventistas del séptimo día de los de antes, eso hemos de matizarlo, de los de antes, pero no siempre todos estamos aún dentro de la denominación. A partir de aquí, eso es nuestra creencia y es lo que somos. No hemos formado nada aparte especial. Bueno, si desean decirme está bien y si no, no hay problema, aunque al ver lo que ocurre en este tiempo estoy un poco confundida, no con el mensaje ni con Dios, sino de dónde debo congregarme. Sé que Cristo viene pronto y que hay que prepararse. Recuerdo lo que dice la hermana Elena Guay habla, que lo que no se hizo en tiempos de paz será en tiempos angustiosos. Creo que me alcanzaron y no lo imaginé. Y es verdad, esa profecía. Toda la labor que no estamos haciendo en tiempos de bonanza, de paz, lo deberemos hacer en tiempos de angustia. Dar el mensaje en las peores circunstancias. Y porque hemos fallado, no hemos dicho lo que debíamos decir. Y esos tiempos empiezan a llegar y pronto se abalanzarán sobre nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente para que a través de su ministerio muchas almas sean alcanzadas. Quiero compartirles que cuando estoy viendo sus conferencias, las personas que vienen a mi negocio me piden que les comparta la página para verla. Hasta pronto. Una vez más, esto me llama la atención. Personas que tienen puestas las conferencias en su negocio y cuando otras personas están allí, empiezan a escuchar o a ver y quieren saber más. Es una forma de dar el mensaje. Y efectiva, muy efectiva, porque seguramente esas personas, si no fuera así, quizás no se enterarían nunca de todo ello. Pues bien, mirad cómo continúa el testimonio. Hola Víctor, qué gusto que me contestaste. Veo las conferencias desde hace 3 semanas aproximadamente, pero ya ves, me gustan y las pongo a cada rato, aunque con frecuencia debo de tenerlas.
Aquí en mi casa, que también es tu casa, y gracias, vemos el canal mi mamá, 2 de mis sobrinos y yo, además de mi empleado, Víctor, que se desvela viéndolo. Impresionante. La segunda conferencia que vi fue la del año del retorno de Cristo. Es muy clara, y hace 20 años no sabíamos sobre esto. Luego los antediluvianos. Ahora estoy viendo el taller de oración que fue mi mamá quien lo encontró y me compartió. Ya veis lo que hace Ángel también. Es mucha la responsabilidad que tenemos al recibir esta maravillosa información. Oraré por ti y tú, por favor, ora por mi familia. Espero que Dios te siga bendiciendo mucho y firma Verónica. Pues que Dios bendiga a Verónica y a toda su familia, a su empleado y a las personas que van allí y ven las conferencias, y que pronto el Señor pueda acogerlos también para ser miembros plenos de su pueblo por siempre. A todos, a todos. Una vez más, hemos de decir, cuando una persona nos pregunta, ¿y dónde nos congregamos? Como era su caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que decir? Pues depende. A veces podemos decir, id a una iglesia adventista, porque allí se cree básicamente lo mismo, pero no todo, por desgracia. Y allí igual encontraréis hermanos de verdad. Y quizás sois vosotros los que deberéis darles el mensaje que les falta a ellos. Puede ser. Y allí incluso podréis estar muy a gusto. Puede ser. Hay iglesias aún de todos los colores. Me refiero a algunos que andan plenamente en la fe, que abrazan también el mensaje del último tiempo, pero también hay otros que no. Y otros que unos sí, otros no. Bueno, pues si no tenéis a un grupo que esté plenamente en la verdad, pues ¿qué vais a hacer? Juntaos donde podáis, por supuesto. Evidentemente que guarden el sábado como mínimo, porque si no ya no tendría sentido, ¿no? Pero una cosa está clara, si podéis estar juntos en un mismo sentir, perfecto. Y más aún, si podéis ir a una iglesia adventista a darles el mensaje que les corresponde conocer, mejor aún. Y si una vez allí, dado el mensaje, no hay nada a hacer, desde luego allí ya no pintáis nada, eso está claro. Y os van a poner todas las trabas y problemas posibles, como siempre suele pasar. Pero si no, pues decidid vosotros. Yo no puedo ser conciencia de nadie. Luego ya veréis si debéis seguir dando diezmos allí o no, por lo que se hace con el dinero, etcétera, etcétera. Eso es otra cuestión a tener en cuenta. Y muy a tener en cuenta, ¿eh? No es una cuestión tonta y banal, porque avisados estamos de qué debemos hacer. Pero desde luego hemos de pensar también, ¿seguiremos trabajando para mantener lo que no toca o hay que hacer otras cosas? Bueno, cada uno tiene su conciencia, yo allí no me voy a poner. Nosotros hemos dado, creo que más que suficiente información para que cada uno decida. Pero cada uno tiene su conciencia. Y si Dios nota el que lo llama a ir a una iglesia en concreto, que vaya allí. Si nota otra cuestión, pues haciendo oración, pues yo no soy nadie para llevarle la contraria a lo que Dios le indique, ¿eh? Ni mucho menos. Por tanto, desde luego una cosa está clara. Cada vez más la situación dentro de la iglesia adventista va a estar peor. Eso lo sabemos por experiencia y lo sabemos por profecía. Y por tanto también sabemos que van a haber represalias contra todos aquellos que estén hablando y predicando el mensaje continuamente. ¿Y qué va a suceder? Pues que al final, ya lo sabéis, se les abre la puerta y adiós muy buenas. Esa es la realidad. Y después no solo va a ser esto, sino que ya sabéis que por profecía, y así lo hemos demostrado, como aparecen escritos de Ellen White, que también hemos mostrado, y si no, leed Spalding and Magan, esa colección, y veréis cómo los adventistas nominales son los que van a delatar y a lanzar a los demás contra este pueblo de Dios del último tiempo. Y eso no es ninguna barbaridad que yo me invente ni que malinterprete los textos, porque lo hemos demostrado. Pero mientras, si aún hay oportunidad de dar el mensaje allí y queréis, dadlo.
Pero desde luego, si también os podéis encontrar con personas que realmente crean lo mismo, que no te sientas violentado, que no te sientas a disgusto, porque creéis en lo mismo, pues mejor. Pero bien, cada uno decide. Pues que Dios te bendiga, Verónica, a ti y a todos los que me has explicado en este testimonio. Querido hermano Víctor, no te preocupes por gente como Claudio, porque como él hay muchos en la iglesia donde nos congregamos que ni ellos quieren entrar ni a otros dejan entrar, ya que los que escuchen el mensaje que el Padre Celestial te da por medio de su Espíritu Santo solo lo recibirán con gran gozo, y yo así lo recibí, los sinceros de corazón que desean prepararse como mensajeros del gran pregón. Hace una semana mi Redentor me guió sobre tus conferencias de México, y luego llegué a las del retorno del Mesías. ¡Qué gozo! Necesitaba fortalecer mi fe, y ahora a trabajar que mi boca no se quedará cerrada. Muchos hermanos como, bueno, aquí pone el nombre y apellido, Claudio Popa, me querrán echar de las iglesias, pero hay también los sinceros que lo recibirán. No te atormentes, en la iglesia ya se empezó a separar la cizaña del trigo. Bendiciones y firma Claudia. Bien, ya sabéis que hubo una experiencia muy desagradable con este señor. Se puso y opuso a nuestro ministerio y lo sigue haciendo, y en modos asombrosos, que cuesta entender el porqué. En su momento tuve que hacer una réplica pública a algo público que él estaba denunciando de nosotros, por tanto me vi obligado a ello, como debe ser, para poner los puntos sobre las is. Las cosas no han cambiado, han seguido igual, me sabe muy mal por él, y me sabe muy mal aún más por las personas que creen en lo que él pueda llegar a decir al respecto, pero yo no puedo cambiar eso. A partir de aquí, que el Señor lo perdone, que el Señor le guíe si puede, y ojalá nos veamos en el cielo, ojalá. Pero en fin, a veces las personas no se lo ponen nada fácil a Dios tampoco. Y lo que ella dice, se está empezando a separar el trigo de la cizaña, sí, sí que se está empezando a separar, y hace un tiempo de eso. Y yo le doy las gracias a Claudia por su testimonio tan sencillo, tan simple, que además son palabras de soporte, porque a veces hay personas que aprietan y de qué modo, y las palabras de los auténticos hermanos son también un confort. Aunque por supuesto nuestro confort es Dios, pero el Señor une a su pueblo, y eso también hace que nos podamos reconfortar unos a otros. Y sabéis, me alegró mucho que ella, cuando vio estas conferencias que cita de México que pude presentar, se fortaleció en la fe, y ahora dice que nadie la va a callar, y sobre todo en el tema del retorno de Cristo. En fin, Claudia, que Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vamos a conocer muy pronto, y para mí es un privilegio que haya personas adventistas que sean tan sinceras y que cuando ven las cosas claras lo dicen de un modo rotundo y abrazan el mensaje del último tiempo con fuerza, y por nada se callan, ni dentro de iglesias ni fuera. Que Dios te bendiga, Claudia, y hasta pronto. Ante todo, un saludo en Cristo Jesús desde Lima, Perú. Por acá seguimos pregonando el mensaje dentro y fuera de la denominación, bien para los que oyen y para los que no. ¿Qué podemos hacer? Solo orar por ellos. Ya veis, esta es una de las actitudes a tener. En mis correos anteriores le comenté que mi esposita estaba con una actitud cerrada, medio rara, por lo menos medio año, y de pronto cambió de parecer. Hasta un día sábado nos pusimos a ver la conferencia de los 6.000 años, y poco a poco va entendiendo. Ahora su actitud es diferente, está extrañada y se hace preguntas. ¿Por qué, si está claro en los escritos de la hermana Elena, en la denominación no hablan? ¿Veis esto? ¡Qué maravilla! Primero su esposa se oponía, y ve el tema de los 6.000 años, o uno de los temas de los 6.000 años que presentamos, y lo vio clarísimo. Y luego se pregunta, ¿y por qué en la iglesia no se habla de esto? ¿Y quién no se pregunta esto cuando se saben esas citas de Ellen White? ¿Y por qué quién no se pregunta esto si se sabe el texto bíblico? Y no se quiere hablar en las iglesias, o se ridiculiza esto, o se lo malinterpreta.
Pues porque es el último tiempo. Y como es el último tiempo y la apostasía omega está llegando a lo que llega, es de esperar que algunos que incluso se creen que están plenamente en la fe se opongan al mensaje final. Y la profecía se cumple. Así estamos, hermano, pero me alegro mucho que mis oraciones fueron escuchadas y volvió la paz a mi hogar. Cristo venció y siempre vencerá. Y qué bonito es esto, porque se pasa mal cuando la pareja de uno no está en el mismo camino, ¿verdad? Y gracias a Dios ver una actitud de cambio, porque el Espíritu Santo ha podido obrar, es tremendo. Y es lo mejor que puede llegar a pasar en un hogar. Pero hay que orar, ¿eh? Hay que orar. No hay que desanimarse porque el cónyuge o los que estén en casa sean contrarios a este mensaje. Hay que seguir orando y actuando por ellos. Y el Señor, si puede, hará su labor y tocará sus corazones. De mi parte agradezco a Dios porque a usted le tomó como instrumento para desenmascarar los engaños que hace el enemigo de Dios. Claro que hay otros hermanos también que contribuyen, pues Dios está utilizando a muchas personas desde todo ángulo. Y Dios es quien mueve las piezas del ajedrez a todo nivel, y todo esto terminará no en una denominación, sino en un movimiento de norte a sur y de este a oeste, en todo el planeta, donde todos los que son hijos de Dios se unirán, serán uno. Lo tiene claro, ¿eh? Mientras Satanás también hará lo suyo. Solo dos pueblos para el retorno de Cristo. Anhelo ser hijo del reino de Dios y Jesús, que es la verdad, nos conduzca cada vez más a sus verdades. Hermano, quiero pedirle un favor. Usted ha presentado pruebas sobre la apostasía omega en una de sus conferencias. Si no fuese una molestia, ¿dónde lo puedo encontrar por escrito? O usted me lo puede enviar a este correo. Necesito urgentemente dicho material, porque hay mucha ignorancia en el pueblo y necesitan conocer. Les hablo en forma verbal, pero me dicen, escritos hablan, pruebas hablan. Por esa razón quisiera que me ayude. Que Dios lo bendiga, hermano. Hasta pronto. Y firma Flavio. Pues bien, ya pude hablar con él en su momento también. Y ya sabéis, en nuestra web hay todas esas conferencias donde aparecen esas citas. Tan solo tenéis que detener la imagen y veréis de los libros donde están extraídos la paginación y podéis hacer una foto de pantalla o bien copiarlo como queráis. Y una vez más, desde luego, las pruebas están. No es ciencia ficción, es una realidad. Y hay hermanos que ante las verdades claras se oponen. Prefieren seguir en la ignorancia voluntaria. Y eso sí que es terrible, porque es cuando lo que dice el Señor a través de Oseas es: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Pero por qué? Por haber rechazado el conocimiento. Ese es el problema. No por ignorancia, sino por querer ignorarlo. Pero gracias a Dios no todos van a reaccionar así de mal. Hay muchos que están reaccionando bien. Y aún habrá más, si Dios quiere, porque el mensaje aún no ha llegado a todas partes. He de deciros que temas como la apostasía omega, o las dos apostasías y el mensaje final, y algún otro sobre los libros Ezequiel, capítulos 8 y 9, que pude presentar también en París, todo esto la gente de la Iglesia Adventista debería conocerlo, porque son cosas tan claras, tanto en el texto bíblico que con los escritos de lengua y también complementando, que es increíble que muchos no quieran darse cuenta de la realidad. Y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que lo peor es que ellos mismos participan de la profecía de la oposición. Y eso sí que es lamentable, porque lo que se están jugando es la vida eterna. Y ni entran ni dejan entrar, como decía uno de los testimonios, ¿eh? Bueno, pues en fin, en nuestra web oficial vais a encontrar todo lo que hemos presentado hasta ahora con todas las pruebas, porque no presentamos cosas sin pruebas. Y así que cada uno decida. Pues que Dios te bendiga, Flavio, y gracias por este testimonio y que tu familia siga plenamente en la verdad y que por nada os calléis y presentéis el mensaje de los 6000 años de historia desde la entrada del pecado y justo en el 6000 el año del retorno de Cristo en 2031. Que Dios os bendiga. Buenas noches, señor Víctor. Mi nombre es Jorge. Desde la distancia les envío un cordial saludo a usted y todo su ministerio. Soy de Ecuador, pero resido en Estados Unidos.
Le cuento que desde hace mucho tiempo, diría que un año o poco más, llevo siguiendo sus conferencias, no sé si por casualidad, que di con uno de sus vídeos, ya que en ese tiempo estuve atravesando un momento muy difícil. Pero eso no quiere decir que ya todo está bien, jajaja. Dice, espero en algún momento contarle mi historia. Muy triste, por cierto. Pero como le decía, en ese tiempo buscaba algo que me hiciera sentir bien. Quería levantarme por las mañanas y pensar que solo fue un mal sueño. Soy de esas personas a las que les gusta ver los documentales de conspiración. He leído sobre HAARP y todo lo que hay detrás del calentamiento global y mucho más. Ya sabéis que de todo esto es temas que hemos presentado ya. Fue así como un día di con una de sus conferencias. Casi estoy seguro que fue la 5, Profecías Cumplidas. Y desde aquella vez no he parado de ver todas sus conferencias, hasta las he repetido. Le cuento que por las mañanas, al empezar mi trabajo, en mi celular buscaba El Gran Engaño y así escuchaba y escucho todas las temáticas. Una vez más, ¿por qué tipo de temas? Los que tienen que ver con el nuevo orden mundial, los que tienen que ver con tantas cosas y cómo también a través de las profecías cumplidas. ¿Cuántas veces he de aconsejar a muchas personas que me dicen, ¿y qué puedo mostrar a los demás para que crean? Porque hay mucho ateo. Y les digo que vean la conferencia número 5, de la 5 a la 10, que son las plenamente proféticas, donde van a ver los cumplimientos de la profecía. Y a partir de aquí, como es historia y estaba escrito y todo se cumple, se quedan desmontados, no tienen argumentos para negarlo. Se pueden inventar cosas extrañas, pero que no se van a creer ni ellos, evidentemente. Por eso muchas personas han venido al Evangelio a través de estas conferencias. Es más, hay una persona que me dice que cada vez que tiene alguna persona conocida, le pone las conferencias de la 8 a la 10, que son las impactantes que hablan sobre el Vaticano en la profecía bíblica, y con eso les es más que suficiente, porque a partir de allí se dan cuenta de qué engaño han vivido y han estado sometidos algunos de ellos, y reaccionan de modos asombrosos. Pues bien, son formas de dar el Evangelio de un modo contundente, desde luego. Sigue diciendo el testimonio. Señor Víctor, cuán bien me fui sintiendo al escuchar la palabra de Dios. Fue como si alguien quitara la venda de mis ojos. Me devolvían mis sentidos. Hasta la fecha puedo decir que me siento bien, pero hay veces que los recuerdos invaden mi mente y me hacen sentir dolor en mi corazón. Como ser humano soy frágil. A veces tropiezo. Me invade la rabia, la ira. Pero sé que cuando uno está en armonía con Dios, se siente paz. El carácter de prepotente se transforma en un carácter noble, de querer hacer siempre el bien, pero eso no es fácil, ya que el enemigo siempre está lanzándonos esos dardos de tentación, esperando el momento para invadir nuestras mentes y hacernos tropezar. Pero sé que Dios nos dará fuerza, valentía y nos vestirá con su armadura, nos llenará de fe para soportar todos los embates del enemigo. Con esto me despido, señor Víctor, deseándoles lo mejor para su ministerio. Lo de ustedes ya no es un mini ministerio, como usted lo llama, ahora es un inmensísimo ministerio, pero abarca muchos países del mundo. Bueno, yo no sigo diciendo que somos un mini ministerio. Solo tenéis que ver qué cantidad de personas ven los vídeos. Sí que es cierto que está llegando a muchos países del mundo, eso es verdad. Pero hay muchas pocas personas que lo siguen. Son muy pocas. Y hay una gran labor por hacer por delante. Y por eso debemos seguir trabajando, porque no podemos relajarnos. El mensaje hay que darlo. Hay muchos millones de personas que deben conocer y nos quedan 15 años para el retorno de Cristo. Quiere decir que antes de eso el mensaje debe haber sido dado. Por eso debemos esforzarnos y pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos llene y nos ayude a hacer la obra que solos es imposible que podamos hacer. Por más horas que trabajemos cada día, es imposible. Todos debemos trabajar para dar ese mensaje y que el Señor derrame el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos terminar esa obra. Pero le doy las gracias por su ánimo.
Por cierto, el 24 de octubre de 2015 empecé a asistir a una iglesia adventista porque desde hace varios meses he querido asistir. No es fácil para mí, ya que siempre he trabajado de lunes a sábados. Ahora tengo que tratar de adaptarme y pedirle a Dios que me guíe en esta nueva etapa de mi vida. Bendiciones, Dios los bendiga. Mirad qué más dice ahora. Otra pregunta, jejeje. En la iglesia donde estoy asistiendo, varios hermanos me dijeron o me preguntaron si me quería bautizar, ya que este sábado 7 del mes en curso, 2 personas de la iglesia iban a bautizarse. Mi pregunta sería, ¿puedo yo bautizarme sin haber recibido los estudios bíblicos? Es la duda que tengo. Por favor, ¿sería tan amable en dejármelo saber de antemano? Le agradezco. Y firma atentamente Jorge. Pues bien, Jorge decía que iba a una iglesia adventista y la verdad es que me alegré y mucho, porque era la forma donde podían darle también estudios bíblicos, aparte de los que pudiese ver con nosotros, que básicamente es lo mismo, quizás los nuestros mucho más ampliados, pero son lo mismo como base. Y allí podría ser bautizado, porque no había otra forma. Y allí puede encontrar hermanos de verdad también y dar el mensaje que también ellos necesitan conocer. Y me preguntó esto. Esto, la verdad es que es sorprendente. Porque ¿cómo puede ser que una persona lleve tan poco tiempo en la iglesia, teóricamente no ha hecho estudios bíblicos, y le digan de bautizarse ya? Es una cosa fuera de lugar totalmente. ¿Cómo puedes decidir bautizarte si no has tenido una instrucción ni sabes lo que crees? Solo porque aceptas que el Señor es tu Salvador ya debes bautizarte y ya está. Y luego te dicen, bueno, tienes que guardar el sábado de puesta de sol a puesta de sol. Ah, uy, esto no me lo habías dicho. No puedes comer cerdo. Ah, ¿qué dices? Si a mí me encanta el jamón. Y mil y una cosas. Hacen falta unas bases. Ya llegará el momento en que por situación el mensaje será dicho con una gran contundencia y habrá personas que reaccionarán y tendrán escaso tiempo para aceptar y bautizarse. Pero ahora aún no es ese momento. El Evangelio debe ser razonado y aceptado libremente. Evidentemente no hay que explicar la Biblia entera y todos los comentarios referentes que se puedan hacer sobre ella, pero sí al menos los 30 estudios bíblicos básicos. Ya es mucha desgracia cuando se decidió descender el número de 30 a 20, diciendo ahora serán los estudios bíblicos que se darán. Bueno, porque se han recortado contenido. Y eso es lamentable, porque luego pasa lo que pasa. La gente entra en las iglesias y como algunas veces nos dijeron a nosotros, ¿y quién es Elena White? ¿Y ni eso sabemos? Pues es deplorable, realmente deplorable. Por tanto, primero una persona debe ser instruida. Tampoco hace falta alargar los temas para que duren un año y medio, ni mucho menos. Pero hay que tener unas bases. Y a partir de allí, una adaptación también a la creencia, porque hay personas que pueden ir a la iglesia, pero seguirán quizás trabajando en sábado. ¿Y ya se les debe bautizar? No, evidentemente no, rotundamente no. Si uno no quiere hacer las cosas como deben ser, no puede ser bautizado. Por tanto, una vez más, instrucción y luego bautismo. Y ya llegará el momento, como en Pentecostés, que hubo una circunstancia que era la que era. Pero ahora esos tiempos no son. Volverán, pero no son. ¿Números importan? No. Lo que importa es la calidad del cristiano. Los números ya los dará Dios si quiere. Pero no se trata de bautizar para ir remojando personas, sino de bautizarlos a plena conciencia. Pues que Dios te bendiga, Jorge, y que te ayude a seguir firme donde estés y ahora estés predicando también la palabra entre los otros hermanos. Estimado Víctor, te envío un saludo afectuoso. Siempre he sentido que hay muchas cosas de las que ocurren en el mundo que no cuadran con la lógica de cualquier persona medianamente inteligente. Veía noticias y dejé de hacerlo, por sentir que muchas cosas que allí se muestran son manipuladas y en ocasiones contradictorias. He llegado accidentalmente a tu canal en YouTube. Solo puedo decir que ha sido una panacea para mí,
un verdadero y auténtico descubrimiento que me ha llevado a leer en 2 días El conflicto de los siglos. Esto sí que es de récord Guinness, ¿eh? Porque leerse El conflicto de los siglos en 2 días, con lo denso que es, impresionante, ¿eh? Y en otros pocos días, La mónita secreta de los jesuitas, entre otros, casi nada. Ver más de 40 de tus vídeos, de más de 1 hora cada uno. Me volví un insaciable escucha y vidente de tu misión. Escucharte es como sentir que tantas cosas que no cuadraban en mi cabeza ahora empiezan a tener sentido. Ahora son claras como un sol de mediodía. Es como haber tomado la pastilla roja de Matrix de manos de Morfeo para descubrir esas verdaderas mentiras que nos inyectan por cada esquina, esa prisión mental que nos martillan. Bien, él hace mención de una de la película muy conocida que tuvo más partes, que fue Matrix, y que sigue siendo dentro del mundo, digamos, conspiranoico, un emblema, ¿no? Y que bien, que por desgracia también tiene mensaje que no es correcto, ni es bíblico, ¿eh? Pero sí que muchas personas se sienten identificadas con ciertas situaciones en las que la gente despertaba de lo que vivían en verdad, ¿no? No puedo explicarme racionalmente cómo es posible que pueda realizar tantas y tantas conferencias con tanta claridad, argumentación, evidencias contundentes y con un lenguaje tan increíblemente claro. Solo puedo explicarlo por la acción del Espíritu Santo actuando por medio tuyo. Humildemente quiero compartir contigo un ensayo o artículo que redacté hace ya varios años atrás, en una tarde en que accidentalmente empecé a encontrar datos en Internet sobre ensayos nucleares y explosiones atmosféricas. Y atando cabos, logré desarrollar este artículo del cual no me resigno aún. Se llama No aporto mi granito de arena. Es de agosto de 2010. Y bien, ya me lo paso en su momento. Gracias, gracias y mil gracias por poner al servicio del mundo semejantes verdades. Soy católico y aún más caótico, pero ello no me impide ver las verdades que están allí frente a mis narices. Desde Colombia recibe un estrecho abrazo de gratitud profunda y de admiración por tu impecable misión de poner ante nuestros ojos el gran engaño. Que Dios nuestro Señor y el Espíritu Santo te sigan iluminando atentamente, César. Bien, César, una vez más, eres un testimonio a tener en cuenta, no por lo que digas de mí. Piensa que yo solo si quiero ser un instrumento en manos de Dios y que el Señor haga todo lo que pueda a través mío para dar el mensaje a los otros. Pero creo que lo que dices en 2 palabras es muy importante. Soy católico. Luego añades caótico. Pero eso es muy importante, porque eres otro ejemplo de los tantos católicos que siguen nuestras conferencias, nuestros estudios bíblicos, lo que presentamos. Y tarde o temprano sé que muchos de vosotros vais a dar el paso de hacer el pacto con Dios en la plena verdad, porque sois pueblo de Dios, en un lugar equivocado, pero sois pueblo de Dios, porque sois sinceros y os dais cuenta de las cosas. Y el Señor, al fin y al cabo, solo puede trabajar con un tipo de personas, y son las personas que son sinceras, las personas que se dejan de prejuicios, de preconceptos, de ideas predeterminadas, y van a la fuente. Y allí empiezan a beber, a ver, y se dan cuenta de la verdad. Y es cuando el Espíritu Santo ya puede actuar totalmente con ellos, porque primero los mueve y los lleva a conocer la verdad, y después les abre las ganas del conocimiento, y después les da las ganas de seguir al Señor plenamente. Y doy gracias a Dios por un testimonio como el tuyo, porque es uno de los testimonios que ojalá muchos otros se miraran y que siendo católicos, en vez de insultar y ganas de que todos nos muramos de no sé cuántas formas, se diesen cuenta de que hay un raciocinio, y ese raciocinio lo da el Espíritu Santo. Y las personas que verdaderamente son cristianas, aunque estén en el error, el Espíritu Santo los puede guiar. Pero si hay fanatismo, si los argumentos que se dan son solo el ir contra otro, inquisitorialmente, llamándole hijo de Satanás o Satanás personificado o cuantas cosas sean, y deseando que pase por la hoguera, él y su familia, allí no hay cristianismo, eso es evidente. Podrán creer que están en la verdad absoluta y que Dios les va a dar una amplia parcela en el cielo, no sé qué, pero desde luego lo tienen claro.
y que Dios los perdone. Y a ver si puede abrirles el entendimiento antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo se les acaba también. Y sabéis, como dice la Biblia, bendecid a los que os maldigan. Son palabras de Jesús y debemos hacerlo. Sí que es cierto que hay momentos en que el diálogo con ese tipo de personas ya llega un momento en que no vale la pena seguir porque no consigues nada, solo que sigan más de lo mismo. Y allí hay que cortar. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Nos expulsaban el polvo de sus sandalias? ¿Se dará perlas a los cerdos?, decía el texto bíblico. Evidentemente todo tiene su momento y todo tiene su límite, pero debemos seguir orando por ellos por si puede ser que abran el entendimiento. Nosotros no debemos desear mal a nadie. Ya se encargará Dios de hacer justicia. Lo que hemos de desear es que a ver si pueden estar también en el cielo. Eso es lo que debemos desear de verdad. Pues que Dios te bendiga, César, y muchas gracias de nuevo por tu testimonio. Y vamos a terminar con este tan cortito. Que Dios los bendiga. Estas conferencias han cambiado mi vida. Soy adolescente. Aún puedo seguir el buen camino. Y firma Diego. Qué breve, qué bello, qué bonito y qué profundidad en tan pocas palabras. Siendo un adolescente, las conferencias han cambiado su vida. Y dice, aún puedo seguir el buen camino. Diego, no tengo ninguna duda de que el Espíritu Santo está obrando en ti. No tengo ninguna duda de que el Espíritu Santo te está llamando. Y que la edad importa poco. Y que a partir de ahora puedas aplicarte las palabras que Pablo le escribió también a Timoteo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie la tenga en poco. Porque puedes llegar a ser un testimonio para muchos. Para los de tu edad, para menores y para mayores. Y el Señor te ha buscado y tú le estás respondiendo. Diego, que nada ni nadie te detenga de seguir al Señor. Y podamos ser todos juntos ese pueblo que Dios se está preparando para que cuando venga muy pronto, nos quedan 15 años, podamos irnos juntos con Él. Que Dios os bendiga a todos los que os habéis puesto en contacto con nosotros, de un modo u otro. Que Dios os bendiga por todo lo que hacéis por nosotros, en oraciones, en pasar noticias, en testimonios, en soporte con vuestras palabras, en vuestras aportaciones económicas, en todo lo que hacéis por nosotros, que jamás os lo podremos terminar de agradecer. Y os pedimos, por favor, seguid orando por nosotros, para que podamos seguir dando esta palabra, este mensaje, sin doblegarnos por nada ni por nadie. Que Dios os bendiga.